El pensamiento y el lenguaje. El lenguaje es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificación. Es la capacidad propia del ser humano para expresar sentimientos y pensamientos por medio de la palabra. Asimismo, el lenguaje nos permite expresarnos y desenvolvernos, ya que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y el lenguaje nos sirve para comunicarnos en cualquiera de sus formas, ya sea oral o escrito. El desarrollo del lenguaje se da a través de la imitación, el reforzamiento y las estructuras lingüísticas innatas. Este a su vez evoluciona a través de un contexto sociocultural o familiar, ya que los problemas en esta área se traducen en limitaciones en la vida diaria de una persona a diversos niveles. Según el lenguaje de una persona se puede ver afectado su desarrollo intrapersonal como el interpersonal, debido a que la forma en la que nos expresamos da información a los demás de nosotros como personas. Las áreas del lenguaje. En el procesamiento del lenguaje está la comprensión del lenguaje hablado, la cual se encuentra en el área de Wernicke, en la corteza auditiva, y en el área de Broca encontramos el lenguaje hablado. Una de las patologías más importantes es la dislexia, la cual es la dificultad para la lectoescritura en el que el sujeto tiene problemas para comprender lo que lee o realiza la acción de leer. La adquisición del lenguaje se divide en dos etapas. La etapa prelingüística inicia desde el nacimiento hasta los 12 meses y empieza con la emisión de sonidos. De los 0 a los 3 meses va con el llanto y la sensibilidad ante el ruido. De los 4 a los 7 meses, expresión de los estados de ánimo. De los 8 a los 12 meses va con el balbuceo y las sílabas con mayor dificultad. La etapa lingüística va del primer año a los 6 años. Empieza con la pronunciación de las primeras palabras, el surgimiento de las holofrases y el lenguaje combinatorio, para poco a poco ir ganando características del habla adulta. El pensamiento es la capacidad mental para ordenar, dar sentido e interpretar los esquemas mentales a través del razonamiento. Es un proceso efectivo que se cumple en la conciencia de un individuo. El estudio del pensamiento puede ser efectuado desde dos puntos de vista, lógico y psicológico. Para el primero, el pensamiento es considerado un producto que se puede extraer de la conciencia productora sin importar la actividad psíquica que lo haya originado, ni el curso de su desarrollo, ni las características particulares que adquiere en cada individuo. Lo único que interesa en el pensamiento lógico son las características generales del pensamiento mismo. Este, a su vez, hace posible que el lenguaje suceda, ya que el modo en que pensamos se configura en función al lenguaje que hablamos. Dentro de la actividad intelectual humana existen tres operaciones principales. Concepto. Los conceptos nos permiten clasificar objetos y eventos. Al aprender un concepto se debe enfocar en las características relevantes e ignorar aquellas que son irrelevantes. Los conceptos nos permiten clasificar objetos y eventos. Al aprender un concepto se debe enfocar en las características relevantes e ignorar aquellas que son irrelevantes. Los conceptos se forman de acuerdo a 4 elementos principales: observación, generalización, discriminación y abstracción. Juicio. El juicio hace referencia al proceso por el cual los individuos toman decisiones y crean conclusiones basadas en la información que encuentran disponible y el material combinado con su actividad mental o pensamiento, su experiencia y su percepción. El razonamiento es la acción de construir pensamientos en un argumento válido. El razonamiento se divide en simple y complejo. Simple es todo razonamiento en el que se pasa directamente de un juicio a otro, y complejo es el razonamiento en el que se necesita por lo menos un término intermedio. Existen 3 tipos de razonamiento: razonamiento inductivo, deductivo y analógico.
Relacionamiento inductivo se utiliza principalmente para explicar propiedades y relaciones con objetos o tipos en bases a observaciones anteriores. El razonamiento deductivo es la capacidad de sacar algunas conclusiones lógicas de declaraciones o evidencias conocidas. El razonamiento analógico es el tipo de razonamiento más primitivo y por el cual es el primero en desarrollarse. Este comienza a desarrollarse en la fase anal del desarrollo afectivo sexual y se basa en el uso de la analogía, un tipo de comparación para desarrollar la comprensión y el significado. La teoría cognitiva de Piaget se basa en que el lenguaje está subordinado al pensamiento. Es una teoría de tipo inanista, ya que para Piaget la adquisición del lenguaje se debe a factores biológicos y no culturales. Según esta teoría, la adquisición del lenguaje depende del desarrollo de la inteligencia, es decir, se necesita inteligencia para poder adquirir un lenguaje. El desarrollo intelectual, para Piaget, tiene que entenderse como una evolución a través de estadios de pensamiento cualitativamente diferentes. Para Lev-Vygotsky, sostiene que a lo largo del desarrollo cognitivo del niño se pueden distinguir tres estadios principales entre el pensamiento y el habla. El primero es el balbuceo, el segundo la verbalización y el tercero el lenguaje egocéntrico.